Bueno, le había dicho a Carlos aquí por el interno que tenía el texto bíblico, pero creo que vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Adolfo, al teólogo Adolfo Céspedes, que tiene el mensaje en esta mañana. Así que, Adolfo, bienvenido a nuestra iglesia. Sabemos que Dios ha puesto palabras en tu boca para compartir con nosotros en esta mañana, así que desde nuestro corazón, de nuestra mente y pensamiento, estamos listos para escuchar la palabra que Dios ha puesto en ti. Escuchemos. Amén. ¿Cierto? Me gustaría confirmar que se oye bien. ¿Listo? Todo bien. Perfecto. Listo. Bueno, precisamente en esta mañana traigo el mensaje del Señor a partir del texto que no se leyó, del texto de Filipenses. Y me gustaría, bueno, en este caso, tortura, para que pudiésemos, digamos, profundizar en ella. Dice el texto de Filipenses 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o para gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, a mí me alegra mucho poder, nuevamente en este espacio, de verdad. La iglesia novena es una iglesia muy fraternal, ¿cierto? Es un lugar donde uno puede sentirse como en casa. Y nuevamente, lo aseguro, uno está aquí y de verdad se siente a distancia como si estuviese en casa. Entonces, a mí me alegra mucho poder estar aquí y el día de hoy me he dedicado a esta lectura y, bueno, me llamó bastante la atención la lectura. De hecho, está bastante relacionado con los textos que anteriormente se leyeron aquí en público. Y es precisamente porque hay una palabra que es muy común, ¿cierto? Como un factor común dentro de todo el relato de Filipenses. Y es exactamente la palabra sentir, ¿ya? La palabra sentir o sentimiento. Y es por eso que el título de hoy de esta proclamación de la palabra es La iglesia que siente como Jesús. ¿Ya? Personalmente creo que es un reto, un desafío para la iglesia, ¿cierto? Y hablo de manera general, poder sentir como Jesús sintió. O por lo menos sentir lo que Jesús sintió. Creo que ese nivel de empatía que pudo haber Jesús tenido, ¿cierto? Con la gente que sufría, con la gente que estaba en su tiempo, todavía sigue siendo un desafío para la iglesia, todavía sigue siendo un trabajo de la iglesia como tal. Sin embargo, me gusta esto que Pablo le está exactamente animando a la gente de Filipenses, de Filipo. Le dice, mira, hay una cosa que nosotros tenemos que tener. Tenemos que aprender a sentir como Jesús sintió. Y la gente posiblemente, ¿cierto? Yo me imagino que se preguntaba, ¿pero qué es sentir como Jesús sintió? Que ¿cómo hoy, ¿cierto? Hoy nosotros deberíamos tomar las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está realmente tratando de decirle a la gente y qué era lo que Pablo veía en su tiempo para poder decir lo que dijo? Creo que tomando estas preguntas que ahora mismo acabo de hacer, me gustaría que comprendiéramos una situación. Filipo, ¿cierto? Es una iglesia, en una comunidad griega con mucho espíritu romano,
Sin embargo, a pesar de eso, Filipo se convirtió en una iglesia importante, ¿cierto? Después de tiempos de Pablo. Y Pablo la ve así. De hecho, Pablo se alegra que esta iglesia haya participado en algunos elementos importantes de las otras iglesias. Sin embargo, Pablo ve un peligro, una situación, un problema, que me parece a mí que todas las iglesias en algún momento prácticamente o conllevan. Y es el tema de la superioridad. ¿Cómo así? Es que sucede y acontece que llega un momento en que los creyentes que están llenos de muy buenas intenciones, a veces se crean una falsa conciencia religiosa de que son superiores, ¿ya? De que posiblemente por ser cristianos somos mejores que otras personas, o definitivamente somos estamos más cercanos a Dios en algunas situaciones. Y esa superioridad nos lleva, ¿cierto?, a realmente desestimar o colocar a un lado a todas las personas que no hagan parte del ciclo de cristianos que nosotros somos, o del que nosotros pertenecemos. Y era la situación que vivía la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo estaba pasando por una situación de competencias, ¿ya? Una situación en la que cada uno se sentía a sí mismo superior a la otra persona. Y eso lo llevaba posiblemente a sentir cierto egoísmo frente a otras personas. Es decir, a pensar solamente en mis propias necesidades, a pensar solamente en lo que está sucediendo a mí, en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy pasando, sin importar lo que otras personas posiblemente estuviesen pasando. Y Pablo ve esto como una preocupación de la iglesia de Filipo. Pablo ve que la iglesia de Filipo pues tiene características buenas, pero esto está tachando, está ensuciando, está dejando a un lado todas las cosas buenas que ha venido construyendo la iglesia de Filipo. Y es el tema de la contienda, el tema de superioridad, o el tema de la vanagloria y de la poca, ¿cierto?, humildad con la que la iglesia se relacionaban entre ellos. Es decir, dentro de ellos mismos, no solamente con los que estaban afuera o con los que no hacían parte de la, sino dentro de ellos mismos vivían una absurda competencia. Una absurda competencia que los llevaba cada vez más a digamos, a tener esa poca empatía, ¿no? Bueno, digamos, ese por lo que otra persona está sintiendo. Y Lucas quería traer exactamente el relato de Jesús en la humillación y en la exaltación de Jesús a través del relato de muerte de Jesús. Pablo trae este relato de Jesús precisamente, ¿cierto?, para poder hacerle a la gente que estaba cometiendo un grave error. El error de creerse superior a los demás. Y que ni siquiera Jesús buscó este espíritu o este comportamiento, digamos así. Y Pablo lo ve exactamente aquí. Dice, mira, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el espíritu, si algún acto entrañable, pidiendo de estas personas algo muy interesante, que su verbo luego y muestra el problema real de la iglesia de Filipo. Es que las personas viven en una competencia, se sienten superiores a otros y sobre todo viven como peleando por algo que llamamos el poder, ¿ya? Es decir, cada uno busca de una otra manera sentirse superior a otra persona, busca empoderarse frente a otras personas. Y Pablo lo ve como un problema. Y Pablo dijo, mira, esto es lo que está sucediendo en la iglesia y a mí me gustaría que la iglesia aprendiera a poder sentir lo que Jesús sintió. Pero la pregunta que ahora me hago es, ¿qué fue lo que Jesús sintió? ¿Hacia dónde nos lleva Pablo a poder hablar acerca de los sentimientos de Jesús? Y es que Pablo dice algo muy interesante en el versículo 5 y 6. Dice, haya pues nosotros este sentir que hubo también en Cristo. El sentir que hubo también. Pablo, ¿cuál es ese sentir que hubo también en Cristo? El cual siendo en forma
Dios, ¿cierto? Estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como un ejemplo de amor y de empatía, de ponerse en el lugar de otras personas. Precisamente Pablo nos está diciendo y nos está animando a la iglesia a tener ese sentimiento de Jesús, el sentimiento de amor hacia las personas hacia las personas excluidas, hacia las personas que son víctimas. Que Pablo está comparando a Jesús con un siervo, es decir, como un esclavo. Jesús tomó la posición de un hombre, pero no tomó la de un hombre cualquiera. Jesús tomó la posición del, digamos, del hombre más humillado sobre la tierra, los esclavos. Teniendo esa posición de hombre, teniendo esa posición de esclavo, ¿cierto? Y se hizo tan obediente, ¿cierto? Fue tan humillado que llegó hasta recibir la peor muerte que pudiese recibir un ser humano, la muerte de cruz. Una de las torturas más crueles del Imperio Romano. Y Pablo está tratando de hacer ver a la iglesia hasta qué punto, ¿cierto?, Jesús se humilló. Hasta qué punto Jesús logró entender que ser cristiano no significa estar por encima de las demás personas. Que ser cristiano no significa ser superiores a los demás. Que ser cristiano no depende de poder sentirme que soy más importante o que soy definitivamente más salvo o que soy posiblemente más justificado por la gracia de Dios que otras personas. Y nos hace ver esto es porque exactamente nos llama, tenemos que aprender no solamente a hablar de Jesús, sino a actuar y a sentir lo que Jesús siente. Es decir, no solamente los cristianos son los que hablan de Jesús, los cristianos son los que actúan como Jesús y los que hacen o sienten lo que Jesús ha sentido. Es decir, ese pequeño problema entre colocar en prioridad lo que se hace sobre lo que se dice. Y nosotros, digamos, yo lo digo con toda la seguridad, nosotros, ¿cierto?, como iglesia, en forma general, hemos tenido muchas veces ese problema. El problema de creer que es más importante lo que decimos que lo que hacemos. El problema de creer que es más importante lo que decimos que lo que sentimos frente a otras personas. Y es que Jesús, ¿cierto? Lo importante aquí que Jesús, que Pablo está haciendo ver de la actitud y del sentimiento de Jesús, es que Jesús dice que se humilló tanto, ¿cierto?, que se colocó en la posición de la otra persona o del otro. No tenía por qué hacerlo, ¿ya? No tenía por qué hacerlo. Y era lo que Pablo exactamente nos está diciendo. Jesús, ¿cierto?, toma una posición. Y bueno, aquí parece que estuviese discutiendo un poco el tema de la encarnación. Pero aunque Pablo, ¿cierto?, hace un eco impresionante, sobre todo en tiempos de Filipenses, de la iglesia de Filipenses, que estaba bastante atacado con el tema del gnosticismo, de pensar que posiblemente Jesús había sido un espíritu. Por los sentimientos de la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo trabaja, cierto? ¿O cómo debería trabajar hoy la iglesia, hoy la iglesia, su propia contradicción? Esa contradicción que lleva, la iglesia no puede decir que ama a alguien, realmente no se pone en los zapatos de esta persona. La iglesia no debe atreverse solamente a decir, en teoría, ¿cierto?, que es una iglesia de amor, si principalmente toma toda la actitud empática que Jesús realmente tomó.
Y bueno, la palabra empatía, Pablo no la menciona por ningún lado, pero nosotros comprendemos que empatía realmente es precisamente estaba tratando de apuntar. Sentir lo que otra persona siente, que otros sufrían, que otros pasaban hacerse un discriminado, colocarse en el lugar de los que sufren, colocarse en la cruz misma, de la fama de los que se colocaban en la cruz, ¿cierto? Los ladrones, las personas que llevaban la contraria y demás. Es decir, Jesús realmente toma la posición de las otras personas. La pregunta es, si Jesús hace eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál debería ser nuestras acciones hoy día como cristianos? ¿Qué es lo que caracterizarnos a nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que debe caracterizarte a ti que me ves a través de esta pantalla realmente como cristiano? Y Pablo viene y lo resume en una palabra: sentir como Jesús sintió. ¿Y cómo sintió Jesús? Jesús sintió lo que otras personas estaban viendo y pasando. ¿Cómo vemos a nosotros? Los vemos como posiblemente como personas que están por debajo de nosotros. Porque claro, la posición que nosotros tenemos, la posición que nosotros asumimos, ¿cierto? ¿Cómo vemos a los demás? Lo estamos viendo como Jesús lo veía, porque Jesús claramente veía a estas personas como personas necesitadas. Y se dio cuenta que eran tan que él mismo quería ponerse en el lugar de ellos. Yo realmente invito a la iglesia, ¿cierto? Invito a que la iglesia realmente deje esa posición, digamos en palabras de Juan, lo conecto con Juan 1:1, ¿cierto? Que dice que el verbo se hizo carne, pero que el verbo antes era uno. Y la iglesia muchas veces ha tenido esta posición, ¿cierto? Ha tomado las vestiduras de las que Jesús se despojó. Es decir, dice aquí que Jesús se despojó. La palabra correcta es despojó. Es decir, tomó, se quitó esto y se puso otra cosa. ¿Así? Es decir, Jesús tomó otra posición. La palabra es kenosis, despojarse. La iglesia kenosiana, ¿cierto? Hago la palabra despojarse, que significa despojarse. Es la iglesia que deja el poder, ¿cierto? Que deja el poder, que abandona el desinteresado, ¿cierto? De forma desinteresada el poder, y toma la posición de Jesús. Humildad, completamente humildad. Y lo segundo, generosidad, incompleta entrega. Colocándose siempre en la posición de otras personas. No en egoísmo, no en competencia, no buscando, mirando quién es más importante. O posiblemente los problemas son más importantes son los míos. Y yo estoy pendiente solo de mis problemas. En ese completo y miserable, discúlpeme la expresión, individualismo. Pablo dijo, si alguien quiere ser como Cristo, tiene que aprender a hacer lo que Cristo hizo. Y tiene que aprender a sentir lo que Cristo, o lo que Jesús, ¿cierto? Al despojarse, sintió y pensó. Yo quiero orar, ¿cierto? En este momento, para que podamos comprender que Dios nos llama a despojarnos de esa superioridad que muchas veces nos hemos quedado en nuestra cabeza, creyendo que porque somos cristianos somos superiores al mundo, ¿no? Realmente los invito a que puedan encarnarse, ¿ya? Porque Pablo dice, tomó forma de hombre. Encarnarse en el dolor y aún en la felicidad de las personas, ¿ya? Para que tomen realmente, para que realmente puedan, como Cristo, por ejemplo, con esa actitud de no superioridad, sino de realmente tener comportamiento de bien hacia otras personas. Y oro para que bajo ese comportamiento, ¿cierto? De tratar de estar mejor con otras personas, de ayudar a otras personas, de poder ponernos en los zapatos de otras personas, realmente y cada uno de nosotros podamos hacer de este mundo un mundo mejor.
pero a través de los sentimientos de Jesús, ¿ya? El sentir de Jesús, solidaridad, generosidad. Acompáñenme en este pequeño momento de oración, y si tú estás ahí desde tu pantalla con tu familia y puedes tomar la mano de tu esposa, la mano de tus hijos o la mano de quien está a tu lado y decirle, oremos para que realmente nos sintamos hermanos y podamos comprender siempre la pista, tomemos la actitud de Jesús, ¿ya? Sintamos la iglesia que siente como Jesús. Ese es el desafío de hoy, Padre. Que esta semana y que las próximas semanas y los próximos meses podamos sentir como Jesús sintió. Amor. Amor por los que sufrían y amor por los que realmente estaban viviendo momentos muy difíciles. Oramos. Dios de la vida, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos estas palabras precisamente de un discípulo de Pablo mismo a la iglesia como tal. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a poder sentir lo que tú sentiste, Señor. Lo que te llevó realmente que tenemos nosotros, que estamos motivados por tu te pido, Señor, por esa misericordia, sino porque nos enseñes a nosotros de esa misericordia. Nos enseñes de ese amor, nos enseñes de esa humildad a poder pensar en otras personas y a sentir como estas personas que están en sufrimiento están sintiendo. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias por el honor de estar aquí y Pastor Vilma, por este privilegio de poder compartirles este mensaje el día de hoy a ustedes.